Pensamiento de poder número 3. No viviré con miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. La conocida columnista Ann Landers habría recibido unas 10.000 cartas al mes. Cuando se le pidió que nombrara el problema más frecuente en la vida de su audiencia, ella respondió: el único problema sobre todos los demás parece ser el miedo. Las personas tienen miedo de perder su salud, su riqueza y sus seres queridos. La gente tiene miedo de la vida misma. La evaluación de Landers no es difícil de creer. Veo muchas personas gobernadas por el miedo, y este está absolutamente a cargo de la vida de una persona. Y por eso creo que este pensamiento de poder, el no viviré con miedo, es tan importante. Hasta que el poder del miedo se rompa en nuestras vidas, estamos cautivos de él. Lo que significa que no somos libres de seguir nuestros corazones o el corazón de Dios para cumplir su buen plan para nuestras vidas y disfrutar de todas las bendiciones que Él quiere darnos. Simplemente debemos de negarnos a vivir con miedo. Si el miedo gobierna nuestras vidas, no podemos disfrutar nada de lo que hacemos. Digamos que Sara está invitada a una fiesta. Ella está emocionada de haber sido invitada, pero cuando llega, tiene miedo de no verse bien. Ella se siente incómoda y comienza a compararse con los otros invitados. Ella comienza a mirar para ver quién está hablando con quién. Luego, analiza en exceso quién le está hablando y qué tan amigables parecen ser. Tiene tanto miedo de ser rechazada que no puede relajarse y simplemente disfrutar la fiesta. Sara está tan concentrada en sí misma que realmente no puede comunicarse con nadie más y eso la hace parecer distante y hostil. Como es de esperar, no la invitan a la próxima fiesta. El resultado de todo esto es que en su mente se confirman todos sus temores de que no es deseada y cree que es inaceptable. Lo triste es que todo el escenario fue creado por su miedo. La guerra en el campo de batalla de la mente de Sara estaba tan dura durante la fiesta que se sintió confundida y no pudo disfrutar de dicha fiesta. Ella estaba demasiado ocupada tratando de resolver sus emociones negativas y enfrentando el enemigo del miedo. Es que el miedo trae tormento y debemos negarnos a entretenerlo o nuestras vidas serán miserables. Piénsalo. Tómate un momento para pensar cómo sería tu vida si estuvieras libre de todo miedo. La pregunta es, ¿la vida libre de miedo difiere de la vida que tienes hoy? ¿Cómo funciona el miedo? Hay más tipos de miedo de los que podríamos nombrar o contar, pero todos tienen la misma fuente y el mismo propósito. Todos son del enemigo y tienen la intención de robar la vida que Jesús murió para darnos. A menudo pensamos que el miedo es simplemente una emoción o sentimiento, y la verdad es que también nos afecta físicamente. La doctora Carolyn Leaf señala que el miedo desencadena más de 1.400 respuestas físicas y químicas conocidas y activa más de 30 hormonas y neurotransmisores diferentes. Y que el miedo está en la raíz de todo estrés.
cuando el miedo causa una reacción de estrés a través de nuestros cuerpos. En realidad, el cuerpo produce muchos químicos tóxicos. Esto, por supuesto, es terriblemente insalubre y amenaza nuestro bienestar físico. Hay muchas maneras en que Satanás usa el miedo para robarnos. Por ejemplo, el temor a que no seamos aceptados tal como somos nos hace desarrollar personalidades falsas que sofocan nuestro verdadero ser y esconden lo que Dios nos hizo ser. El miedo al fracaso nos impide probar cosas nuevas o estirarnos para hacer más de lo que nos sentimos cómodos. El miedo al futuro puede hacernos no disfrutar hoy. Incluso algo como el miedo a volar puede prohibir que podamos descubrir y disfrutar de la belleza y la emoción de los lugares que nos gustaría visitar. El miedo puede paralizarnos por completo y en sus etapas avanzadas puede llevarnos a hacer cosas que son completamente irracionales. Incluso puede causar problemas mentales y emocionales. En un número de agosto de 1989, la revista Time imprimió una historia que muestra cuán destructivo y controlador puede ser el miedo. El breve artículo informaba que Charles Bodek, un jubilado que había recibido varias picaduras de garrapatas durante las expediciones de captura de pieles, temía haber contraído la enfermedad de Lyme. Cuando la enfermedad atrajo considerable atención de los medios a fines de la década de 1980, Bodek no solo temía tener la enfermedad, sino que también le preocupaba haberla transmitido a su esposa. A pesar de muchas pruebas médicas y las reiteradas garantías de los médicos de que no estaba infectado y de que transmitir la enfermedad a su esposa era imposible, ya que él no la tenía, Bodek seguía aterrorizado. Su miedo, totalmente infundado, lo controlaba tan completamente que finalmente mató a su esposa y a sí mismo con una escopeta. Cuando la policía buscó en su buzón de correo después del incidente, lo encontraron repleto de información sobre la enfermedad del Lyme y una nota que confirmaba otra cita con el médico para una prueba de la enfermedad del Lyme. La historia de Bodek y muchos otros casos menos dramáticos demuestran que el miedo puede ser poderoso en nuestras vidas. Creo completamente que es la herramienta del diablo para mantenernos miserables y fuera de la voluntad de Dios. Eso agota nuestro coraje, presenta todo desde un punto de vista negativo y nos impide avanzar. Los destinos se destruyen por miedo. Miedo al dolor, miedo a la incomodidad, miedo a la falta, miedo al sacrificio, miedo a que la vida sea demasiado difícil, miedo a perder amigos, miedo a estar solo, miedo a perder tu reputación, miedo que nadie te entenderá. Temes que extrañes a Dios y así sucesivamente. El miedo es la perversión de la fe del enemigo. Él dice: cree lo que te estoy diciendo, esto no va a funcionar. Tus oraciones no son buenas. No tienes derecho a estar con Dios. Eres un fracaso. El miedo siempre te dice lo que no eres, lo que no tienes, lo que no puedes hacer y lo que nunca estará. Romanos capítulo 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. No tienes que vivir en la esclavitud para temer o permitir que el miedo controle tu vida. Puedes ser audaz,
valiente y aventurero. La palabra Abba era un término usado por niños pequeños para dirigirse a su padre. Sería similar a la palabra papi. Este término es menos formal que padre y denota una cercanía cómoda entre un niño y su padre. Jesús dijo que podríamos llamar a Dios Abba, porque nos habría librado de todo temor. Él siempre cuidará a sus amados hijos y podemos acercarnos a Él sin temor al rechazo. Cuando corremos hacia Él con cualquier problema o dolor, Él espera con los brazos abiertos para consolarnos y alentarnos. Aburrimiento. Dios te creó para la aventura, para la euforia de una vida que requiere que tomes audaces pasos de fe y lo veas venir por ti. Muchas personas no están satisfechas con sus vidas simplemente porque no van a salir a las cosas nuevas que desean hacer. Ellos quieren permanecer en la zona segura para poder sentirse inseguros, pero no siempre es donde se puede encontrar la alegría y la aventura de la vida. No dejes que el miedo te aleje de la vida vibrante que Dios tiene para ti o que destruya tu destino. Incluso cuando tengas miedo, no dejes que te detenga. Como me gusta decir, siente el miedo y hazlo de todos modos. El aburrimiento es a menudo el resultado de la similitud. Así que te animo a incluir más variedad en tu vida. Prueba cosas nuevas. Cuando empieces a sentir que la vida se está poniendo rancia e insípida, agrega un poco de sabor haciendo algo diferente. Así que comienza a pensar y a decir, no viviré con miedo. ¿El miedo te hace vivir una vida segura pero aburrida? Atrápalo temprano. En los Estados Unidos hay un medicamento de venta libre que se anuncia como el medicamento para tomar en el primer indicio de resfriado. Para evitar que empeore y se desarrolle por completo, tomo mucha vitamina C si tengo picazón en la garganta o secreción nasal, porque a menudo me impide empeorar. Atrapar algo antes de que vaya demasiado lejos es sabiduría. La Biblia dice que debemos resistir al diablo en su inicio. Ve a Primera de Pedro capítulo 5 del verso 8 al 9. Durante años he usado este principio contra el miedo y te garantizo que marca la diferencia. Te recomiendo que en cualquier momento, incluso cuando comiences a tener miedo por algo, inmediatamente comienza a orar y a confesar. No viviré con miedo y verás resultados sorprendentes. Cuando oramos, Dios escucha y responde. Cuando confesamos su palabra, renovamos nuestras mentes y llegamos a un acuerdo con sus planes para nosotros. No importa lo que Dios quiera hacer por nosotros, debemos estar de acuerdo con Él para recibirlo y disfrutarlo. Ve a Amós capítulo 3, verso 3. Él tiene buenos planes para nosotros, pero para que se conviertan en realidad en nuestras vidas, debemos tener nuestras mentes completamente renovadas. Ve a Romanos capítulo 12, verso 2. En pocas palabras, debemos aprender a pensar como Dios piensa y a hablar como Él habla. Y ninguno de sus pensamientos o palabras son temerosos. Es que este pensamiento de poder, el no viviré con miedo, te ayudará a ser valiente en lugar de temeroso. Acuérdate en el instante en que comiences a sentir miedo y medita en él, incluso durante los momentos en que no tengas miedo.
Al hacer esto, estarás más preparado para enfrentarte a él en el momento que aparezca. Recuerda que tomará tiempo y te comprometerás a mantenerlo hasta que veas un cambio. Yo todavía digo, no viviré con miedo. Me desperté esta mañana y dije, este es el día que Dios hizo. Disfrutaré este día y no viviré con miedo. Dios me enseñó a usar lo que yo llamo los gemelos de poder, para ayudarme a vencer el espíritu del miedo. Ellos son oro y digo. Cuando siento miedo, empiezo a orar y pedir la ayuda de Dios y digo, no temeré. Usa estos gemelos de poder tan pronto como sientas temor por algo y podrás evitar que el miedo te controle. Todavía puedes sentir miedo, pero puedes ir más allá al darte cuenta de que es simplemente un intento del diablo para evitar que disfrutes de la vida o que hagas algún tipo de progreso. Haz lo que crees que se supone que debes hacer, incluso si tienes que hacerlo con miedo. ¿Qué puedes hacer para que el miedo no te controle? No se irá. La razón por la que debemos aprender a lidiar con el miedo antes de que vaya demasiado lejos es porque nunca desaparecerá por completo. Es que sentir miedo es parte de la vida. Podemos sentir miedo cuando hacemos algo que nunca antes hemos hecho, o cuando los obstáculos parecen insuperables, o cuando no tenemos la ayuda natural que sentimos que necesitamos. Nada de eso significa que somos cobardes. Significa que somos humanos. Podemos ser cobardes cuando permitimos que nuestros miedos dicten nuestras acciones o decisiones, en lugar de seguir nuestros corazones y hacer lo que sabemos que es correcto para nosotros. Sentir miedo es simplemente la tentación de huir de lo que debemos enfrentar. Sentir miedo no es lo mismo que tener miedo, porque tener miedo significa dejar que los sentimientos de miedo se apoderen de nosotros. Puede que me sienta enojada, pero aún puedo elegir no actuar según mi ira, sino responder con perdón y amor. Del mismo modo, podemos sentir miedo. Claro, lo que no debemos de dejar es que tome el control de nuestras decisiones. Debemos aceptar el hecho de que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero también sabemos que podemos vivir con valentía, porque Dios nos ha dicho que siempre está con nosotros y por eso podemos elegir ignorar el miedo que sentimos. Está bien sentir miedo, no está bien actuar sobre esos sentimientos. Verás, la palabra miedo significa tomar vuelo o huir y nos hace querer huir de lo que Dios quiere que confrontemos. No significa sacudirse o temblar o tener la voz seca o las rodillas débiles. El miedo no es un sentimiento. El miedo es un espíritu maligno que produce un sentimiento. Entonces, cuando decimos, no me inclinaré ante el miedo, lo que queremos decir es, no me encogeré ante el miedo. El miedo nos hace encogernos y retirarnos. En lugar de tener una gran fe, hace que tengamos poca fe. Y si la entretenemos el tiempo suficiente, terminaremos sin ninguna fe. La única actitud aceptable que un cristiano debe tener hacia el miedo es, no temeré. No te alejes de nada con miedo. Puedes estar avanzando con algo que sientes que Dios te ha dicho que hagas. Entonces sucede algo que hace que parezca que no estás funcionando o que las personas no están a favor. Te das cuenta que si haces lo que Dios quiere que hagas, puedes arriesgarte a perder algunos amigos,
algunos recursos o incluso tu reputación. Cuando sientes ese miedo, el primer impulso es comenzar a retroceder. Dios lo sabe y es por eso que te dice, no temas. Cuando nos dice que no temamos, lo que quiere decir es que no importa cómo te sientas, sigue poniendo un pie delante del otro y haciendo lo que crees que te ha dicho que hagas, porque esa es la única manera de vencer el miedo y progresar. He decidido que yo estoy segura. A veces me siento más segura que otras veces, pero salgo todos los días, segura de que Dios está conmigo y por eso puedo hacer lo que sea necesario y disfrutar el proceso. A veces me siento más segura que otras veces, pero salgo todos los días segura de que Dios está conmigo y por eso puedo hacer lo que sea necesario y disfruto el proceso. Elijo tener confianza en lugar de miedo, incluso cuando surgen situaciones temerosas. Hazlo asustado. Cuando la Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, no significa que nunca sentiremos miedo. De hecho, cuando Dios le dijo a tanta gente en la Biblia, no temas, básicamente les decía, el miedo vendrá después de ti, tendrás que lidiar con eso. Cuando Dios le dio a Josué el trabajo de guiar a los israelitas a la tierra prometida, Él dijo, sé fuerte, vigoroso y muy valiente, no tengas miedo. Ve a Josué capítulo 1, verso 9. Básicamente decía, serás atacado por muchos miedos y sentirás la tentación de retroceder, pero tienes que seguir adelante. No importa cómo te sientas, sigue adelante y llegarás a tu destino deseado. No estoy sugiriendo que hagamos tonterías y nos neguemos a recibir consejos de alguien más. Pero si estamos completamente seguros de que tenemos la dirección de Dios, debemos seguir adelante sin importar lo que sentimos o lo que la gente diga. A menudo digo, el coraje no es la ausencia de miedo, es el progreso en su presencia. Supongamos que un hombre desea desesperadamente hacer un cambio de carrera porque odia su trabajo y no lo cumple si se siente miserable. Digamos que está en el departamento de contabilidad de una gran empresa de fabricación, pero el deseo de su corazón siempre ha sido trabajar en ventas. Él cree que está dotado para poder vender cosas en las que realmente cree. Así que, ¿por qué no solo cambia de trabajo? Comienza a hacerlo, pero luego se detiene y piensa en el hecho de que en el departamento de contabilidad siempre recibe su cheque de pago cada 2 semanas y siempre es por la misma cantidad. Puede depender de ello y planificarlo. En el área de ventas trabajaría a comisión y sus ingresos dependerían de cuánto vendiera. Podría fluctuar, lo que requeriría una mejor planificación financiera o un presupuesto más estricto. Luego, se le ocurren más pensamientos. Tendría que construir una reputación en ventas y desarrollar una base de clientes, y eso llevará tiempo. Su ingreso puede ser más bajo de lo que es ahora por un tiempo, así que tendrás que prescindir de algunas cosas. Tu familia tendrá que sacrificarse por un tiempo. ¿Y qué pasa si lleva más tiempo de lo que piensas? De repente el hombre tiene miedo de hacer el cambio que desea hacer desesperadamente y continúa día tras día yendo a un trabajo que odia, sin cumplir, sintiéndose miserable. Solo el hombre puede cambiar su situación, así que debe dar un paso de fe. Debe hacer retroceder el miedo y no estar dispuesto a quedar atrapado en un trabajo que desprecia.
Dios está listo para ayudarlo, pero eso solo puede suceder si el hombre pone su fe en Dios. Dios no puede darnos nada que no estemos dispuestos a salir y tomar. La Biblia dice repetidamente que debemos no temer porque Dios está con nosotros. Así que tenemos dos opciones: creer esta verdad y tomar decisiones basadas en ella, o vivir vidas estrechas, a menudo miserables, porque tenemos miedo al cambio, el riesgo o las nuevas situaciones. Aunque ante otros no me parecía una persona temerosa, realmente pasé muchos años inclinándome ante sentimientos internos de miedo. Entonces finalmente aprendí a hacerlo con miedo. Lo que quiero decir con esto es que aprendí a seguir mi corazón siempre que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios, y seguí adelante incluso cuando el miedo me estaba sacudiéndome y diciéndome que iba a fallar. Como el diablo es un mentiroso, podemos estar bastante seguros de que cuando nos diga que algo no va a funcionar, lo hará. Cuando Dios está tratando de mostrarnos que nos alejemos de algo, lo hace retirando nuestra paz, no tratando de asustarnos. A menudo me alejo de algo porque pierdo la paz, y debemos seguir la paz y dejar que sea el árbitro en nuestra vida, pero no debemos seguir el miedo. Comencé a superar el miedo orando y pensando y diciendo: no viviré con miedo. Incluso aprendí a decir: el miedo siempre se me presentará, pero lo ignoraré y seguiré adelante. Recuerda, miedo significa tomar vuelo o escapar de algo. Aprendí que tenía que dejar de correr y quedarme quieta el tiempo suficiente para ver qué haría Dios por mí si dejaba que mi fe en Él fuera más grande que mis temores. Finalmente me di cuenta de que cada vez que Dios me estaba guiando a una nueva área que eventualmente sería mejor para mí, el diablo lanzó un ataque de miedo contra mí. Es que el miedo es el arma favorita del diablo y la usa con maestría contra las personas, hasta que se dan cuenta que a través de Dios tienen el poder de ir más allá del miedo y seguir progresando. ¿Estás huyendo de algo en tu vida? Si es así, seguirás avanzando y verás lo que Dios hará por ti. Estar lleno de fe. El miedo es lo opuesto a la fe. Recibimos del enemigo a través del miedo y recibimos de Dios a través de la fe. El miedo es la marca de fe del enemigo, es su falsificación. En otras palabras, podemos conocer y hacer la voluntad de Dios al poner nuestra fe en Él. Pero podemos cooperar con el plan del diablo a través del miedo. Cuando tenemos miedo, podemos fallar en hacer lo que Dios quiere que hagamos y, en cambio, terminar haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. El hombre del Antiguo Testamento, Job, dijo que lo que temía vino sobre él. Y eso lo puedes comprobar en Job capítulo 3, verso 25. Eso es exactamente lo que el enemigo quería para él y lo quiere para nosotros. El enemigo es el autor del miedo, no Dios. De hecho, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, y debemos aplicar esta verdad a nuestras vidas y negarnos a vivir de otra manera que no sea poderosamente. Quiero compartir algo que he estado practicando agresivamente últimamente. Lo he encontrado muy útil y creo que tú también lo harás. Cuando el miedo llama a la puerta de nuestras vidas, si nos encuentra llenos de fe, no podrá entrar. Te insto encarecidamente a que medites y confieses que estás lleno de fe.
Yo lo digo de la siguiente manera. Soy una mujer de fe. Pienso en la fe, hablo en la fe y camino en la fe. También elijo porciones de las escrituras sobre la fe y medito en ellas. Hebreos capítulo 11, verso 6 es un buen ejemplo de: sin fe es imposible agradar y ser satisfactorio para Él, porque cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan con fervor y diligencia. Cuanto más medito en la fe, y creo que soy una mujer llena de fe, más fuerte y enérgica me siento. El miedo nos debilita en todos los sentidos, pero la fe agrega coraje, valentía, confianza y energía real a nuestras vidas. En Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12, Pablo animó a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Todos necesitamos pelear esta buena pelea y creo que meditar y confesar la palabra de Dios es la manera de hacerlo. Recuerda que estamos en una guerra y el campo de batalla es la mente. Si estás acostumbrado a que tu mente vaya donde quiera, meditar en la palabra de Dios requerirá formar un nuevo hábito. No te desanimes si descubres que tienes buenas intenciones pero que fallas muchas veces. Les puedo asegurar que todos tienen la misma experiencia al comienzo de este viaje. Ora por la gracia de Dios que te capacite y no simplemente intentes hacerlo. A menudo nos esforzamos mucho sin pedir la ayuda de Dios, pero Él siempre quiere ayudarnos a obedecerle. Así que todo lo que tienes que hacer es pedir. Pídele que te ayude a desarrollar una habilidad para concentrarte y enfocarte en pensamientos de poder que te permitirán, en lugar de entretener a los invitados no invitados, los cuales te inhabilitarán. Cuando Satanás venga a atacarte con miedo, asegúrate de estar lleno de fe, para que no haya lugar de entrada para él. Es que el miedo y la fe no pueden coexistir. Donde tienes uno, no tendrás el otro. La palabra de Dios construye fe en tu corazón, así que úsala y mantendrás el miedo fuera de tu vida. ¿Cómo puedes demostrar fe en lugar de miedo? De hecho, creo que es posible tener tanto miedo de que las personas nos desaprueben, es decir, no aprueben aquello que decimos, hacemos, pensamos, vemos, valoramos o las elecciones que hacemos. Y cuando nos pasa esto nos volvemos adictos a la aprobación. La adicción a la aprobación ocurre cuando las personas necesitan tanto la aprobación de los demás que se sienten miserables cada vez que sienten que no la tienen. Incluso toman ciertas decisiones para obtener aprobación en lugar de seguir sus corazones u obedecer lo que creen que es la voluntad de Dios para sus vidas. Mantengo esta sección bastante breve, pero como es un gran problema, tengo un libro completo sobre el tema titulado Adicción a la aprobación. Lo recomiendo si sientes que necesitas ayuda en esta área. Desarrollé una necesidad de aprobación fuera de balance porque no tenía una relación sana con mi padre. No era adicta a la aprobación de todos los que me rodeaban y en algunos casos no me importaba lo que la gente pensara. Pero cuando se trataba de figuras de autoridad en mi vida, especialmente figuras de autoridad masculinas, ansiaba desesperadamente la aprobación. Ahora sé que estaba tratando de obtener de los hombres en puestos de autoridad lo que debería haber recibido de mi padre, pero que nunca recibí. ¿Tienes miedo de alguien en particular? ¿Tienes miedo de ciertos tipos de personalidad? Realizar un problema es el primer paso para vencerlo, por lo que te recomiendo que aísles los miedos repetitivos
y tomes la decisión de superarlos. Muchas personas confiesan que temen a las figuras de autoridad en su vida, y eso es lamentable porque todos tenemos que tratar con otros que tienen autoridad sobre nosotros. Una vez tuve una empleada que me tenía mucho miedo debido a algunos problemas no resueltos de ella. Su miedo no solo la hizo sentir miserable, sino que también me hizo sentir muy incómoda. Tenía tanto miedo de no complacerme que a menudo cometía errores que no había cometido si hubiera tenido más confianza. Ella no podía relajarse y sentí que tenía que ser extremadamente cuidadosa con todo lo que dije e hice para que pudiera seguir confiando, pero parecía que nada funcionaba durante mucho tiempo que lo intenté. Ella no podía relajarse y sentí que tenía que ser extremadamente cuidadosa con todo lo que dije e hice para que pudiera seguir confiando, pero parecía que nada funcionaba. Era difícil decirle que hizo algo mal y que necesitaba corregirlo. Fue difícil ser directa y directa en la comunicación, y me encontré tratando de mantenerla segura, tanto que se convirtió en una carga insoportable para mí. Su miedo en realidad estaba robando mi capacidad de ser yo misma, y finalmente nuestra relación laboral simplemente no funcionó y tuvo que pasar a otra cosa. Lo triste era que era una persona hermosa, amable, afectuosa y quería ser lo mejor y ansiaba la aceptación, pero sus temores continuamente le robaban lo que deseaba. Me entristece cuando las personas temen a quienes tienen autoridad sobre ellas, pero desafortunadamente ese es el caso con bastante frecuencia. Muchas personas han sido maltratadas por una figura de autoridad mientras crecían y tienden a transferir sus miedos a otras personas que no tuvieron absolutamente nada que ver con su problema inicial. Siempre puedo discernir cuando alguien está cómodo conmigo o incómodo y nervioso. Me inclino hacia aquellos que tienen confianza porque sé que no solo podrán hacer el trabajo, sino que también podré disfrutar de mi relación con ellos. Es importante darse cuenta de que nuestros temores no solo nos afectan, sino que también pueden afectar a las personas que nos rodean. Nada es más incómodo para mí que tener que andar de puntillas alrededor de una persona porque tienen miedos que las hacen sensibles, temerosos y tensos. Siento pena por ellos y oro por ellos. Pero en última instancia el miedo no puede ser conquistado a menos que lo reconozcamos y lo confrontemos sin dejar que nos controle. Puedes ser como yo, temer que otras personas no te aprueben o temes la figura de autoridad en tu vida. Ya sea que luches con este miedo u otros miedos, el camino hacia la libertad es el mismo. Estudia la palabra de Dios y aplícala en tu vida. Ora y renueva tu mente. ¿Tienes una necesidad de aprobación fuera de balance? ¿Hay alguien a quien permitas que te controle por miedo? Dios está contigo. La verdad que debemos creer para vencer el miedo es que Dios está con nosotros. Esto hace toda la diferencia en la vida y es la clave para poder obedecer lo que Dios nos dice que hagamos tantas veces en la Biblia, que es no temas. Si no estamos seguros de que Él está con nosotros, temeremos. David solo pudo enfrentar a Goliat porque sabía que Dios estaba con él. Él no confiaba en su propia habilidad, él confió en Dios. Es posible que no siempre sepamos exactamente lo que Dios va a hacer,
pero podemos relajarnos sabiendo que Él hará lo que debe hacerse en el momento adecuado. Podemos sentir miedo fácilmente si pensamos en el futuro y todas las cosas que nos son desconocidas. Podemos verlo de dos maneras. Podemos ser negativos y temerosos, o podemos estar entusiasmados por ser parte del misterio de Dios, sabiendo que Él sabe exactamente lo que va a suceder y está allí con nosotros, ayudándonos y dirigiéndonos. Puede que no sepamos qué hacer en una situación tensa, pero Dios sí. Nunca le sorprende nada. Él sabe todo antes de que suceda y ya ha planeado nuestra liberación, por lo que todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Simplemente necesitamos dar un paso a la vez y no preocuparnos por el siguiente, porque Dios estará allí para guiarnos en el siguiente paso cuando llegue el momento. Dios ha dicho que está con nosotros en todo momento. Esta es una verdad poderosa que puede demoler absolutamente el miedo en nuestras vidas. No tenemos que verlo, ni sentirlo para creer eso. Es que la fe es una cuestión del corazón y no de los sentidos naturales. Dios está contigo. Créelo y comienza a vivir valientemente. Renueva tu mente con la verdad de que Dios siempre está contigo. Piénsalo y confiésalo. Y cuanto más consciente seas de su presencia, más seguro estarás. Quiero que digas conmigo, no temeré. No temeré a los hombres porque Dios está conmigo. Mientras tomas la próxima semana y meditas en este poderoso pensamiento, creo que comenzarás a sentirte más seguro que nunca. Solo tienes una vida para vivir, así que vívela con valentía y nunca dejes que el miedo te robe lo mejor de Dios para ti. Paquete de energía. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. El Señor está de mi lado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo capítulo 118, verso 6. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7.